Química orgánica, bloque 2. Hidrocarburos. Tema, alcanos. Conceptualización. También conocidos como parafinas, son compuestos saturados, acíclicos, que presentan enlaces simples. Tienen el máximo número de hidrógenos posibles. Su fórmula general es CnH2n más 2, en donde n representa el número de carbonos. Y esta fórmula nos indica el número de carbonos e hidrógenos que tendrá un alcano. Características esenciales. Presenta un enlace sencillo, uniendo carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Presenta un enlace molecular sigma entre carbono y carbono. Nomenclatura. Los nombres de los alcanos se forman mediante un prefijo que indica el número de átomos de carbono y la terminación -ano, con excepción de los 4 primeros que tienen nombres triviales. Estos 4 primeros son el metano, que el prefijo met indica que solamente tenemos un carbono; el etano, que el prefijo et indica que tenemos presencia de 2 carbonos; el propano, que el prefijo prop indica que tenemos 3 carbonos; el butano, que el prefijo but indica que tenemos 4 carbonos. Los prefijos de los siguientes alcanos estarán representados por los mismos prefijos que las figuras geométricas. Por ejemplo, el pentano indica que tenemos 5 carbonos. El hexano, al igual que la figura de 6 lados, indica que tenemos 6 carbonos. El heptano, que tenemos 7 carbonos. El octano, 8 carbonos. Nonano, de 9 carbonos. Y el decano, de 10 carbonos. La siguiente tabla presenta algunos de los otros prefijos utilizados para nombrar los alcanos. Por ejemplo, el alcano de 11 carbonos, un decano; el de 12 carbonos, dodecano; el de 15 carbonos, pentadecano; el de 30 carbonos, triacontano; el de 50 carbonos, pentacontano. Tipos de fórmulas. Los alcanos, al igual que la mayoría de los compuestos orgánicos, presentan 3 tipos de fórmulas. La primera, fórmula molecular o condensada. La segunda, fórmula estructural o desarrollada. Y por último, fórmula estructural o semidesarrollada. Fórmula molecular. Indica la clase y el número de átomos que constituye a una molécula, sin describir el arreglo que existe entre ellos. Dicha fórmula la hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la del agua es una fórmula molecular. En la imagen podemos ver algunos ejemplos con compuestos orgánicos. Fórmula estructural o desarrollada. Indica cómo están los átomos unidos entre sí. Cada línea representa una unión entre 2 átomos. En la imagen podemos ver cómo es el acomodo de ese compuesto, que tiene 2 carbonos y 6 átomos de hidrógeno. Por último, fórmula estructural o semidesarrollada. Es una forma abreviada de la fórmula desarrollada, que indica únicamente las uniones entre átomos de carbono o entre grupos funcionales. Nomenclatura para alcanos arborescentes. Para nombrar a los hidrocarburos ramificados es necesario conocer el nombre de las ramificaciones, o también conocidos como radicales alquil o alquilo, que son sustituyentes en las cadenas principales y son alcanos que han perdido un átomo de hidrógeno. La terminación del nombre de los radicales alquil es il o hilo, como se puede apreciar en la imagen. Algunos radicales alquilos comunes los podemos ver en la diapositiva. Sin embargo, ustedes en la última hoja de su cuadernillo podrán ver los radicales más comunes que utilizamos en esta materia. Ahora sí, pasos para nombrar alcanos arborescentes. Primero, se debe localizar
la cadena de carbonos más larga. Después, se enumeran los carbonos por el extremo que tiene más cerca un radical. Después, se nombran los radicales según su tamaño, alfabéticamente o según su orden de aparición. Si un radical se llega a repetir, se agregan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. al nombre del radical. Por último, se nombra la cadena principal de carbonos. Ahora veamos un ejemplo práctico. La primera regla nos dice que debemos localizar la cadena más larga. En este caso, la cadena más larga es horizontal. Después, se enumera la cadena principal, iniciando por el extremo más cercano a una ramificación. En este caso, el extremo más cercano es el número 3. Vemos que en la parte derecha está un radical más cercano a donde inicia nuestra cadena. Por ello empezamos a numerar de izquierda a derecha. Numeramos la cadena. Después localizamos las ramificaciones e indicamos su nombre, también indicando el nombre del carbono al que están unidos. Encerramos la primera ramificación que está en el carbono número 3 y que corresponde al radical etil. Después encerramos el que está en el número 5 que corresponde al radical metil. Y por último encerramos al radical que también está en el carbono número 5 y que corresponde al radical propil. Por último, se escriben los nombres de las ramificaciones, anteponiendo el carbono al que esté enlazando y al final el nombre de la cadena. En este caso, nuestro compuesto recibe el nombre de 5-metil, 3-etil, 5-propil octano. Propiedades físicas de los alcanos. A temperatura ambiente, los primeros 4 alcanos son gases. Después, los que tienen de 5 a 16 átomos de carbono se encuentran en estado líquido. Los demás, de 18 en adelante, se pueden encontrar en estado sólido. Su densidad aumenta conforme se incrementa el número de carbonos, al igual que el punto de fusión y ebullición. Propiedades químicas de los alcanos. En la halogenación, todos los alcanos reaccionan con facilidad con los halógenos, es decir, con el cloro, con el bromo, con el yodo y el flúor, produciendo por sustitución derivados halogenados y el ácido correspondiente. En la oxidación, los alcanos también reaccionan con el oxígeno, produciendo alcoholes. Mientras que la sulfonación y nitración, el ácido nítrico concentrado y el ácido sulfúrico concentrado actúan sustituyendo el hidrógeno de los carbonos terciarios, produciendo sulfo y nitro derivados. El uso fundamental de los alcanos es principalmente como combustible, también como disolventes, lubricantes y como impermeabilizantes. También se utiliza para obtener los productos que son materia prima de la petroquímica. La principal fuente de obtención de los alcanos se encuentra en el petróleo, en el gas natural y en los depósitos de carbón.